Buenas tardes. Alcalde, delegada de Infraestructura, delegada de la Mujer, querido José Vicente, amigos todos. Presentamos esta tarde en nuestra Biblioteca Municipal José María Requena una nueva sesión de los encuentros literarios organizados con la colaboración del Centro Andaluz de las Letras, el CAL, y el Ayuntamiento de Carmona, a través de su Delegación de Cultura, que me honro dirigir. Agradecemos a los asistentes de este encuentro su presencia esta tarde en nuestra biblioteca y agradecemos muy especialmente a nuestro autor invitado, José Vicente Pascual, sus palabras y su voz, que pone hoy a nuestro alcance la oportunidad de su obra, presentada y leída por su propio autor. José Vicente Pascual, nacido en Madrid en 1956, es un importante escritor contemporáneo, autor de una obra prolija, que desde el año 1990 viene publicando numerosos títulos en el género del relato, la novela, varias de ellas adaptadas al teatro, y ha ejercido y ejerce una intensa actividad dentro del campo del periodismo literario, con colaboraciones regulares en múltiples publicaciones, como Tiempo, Diario de Córdoba o Diario Ideal de Granada. Pertenece además nuestro autor al equipo literario de las ediciones digitales de Ideal y del Manifiesto. José Vicente Pascual posee además una larga e intensa experiencia en la difusión literaria y en la animación a la lectura, faceta por la que nos acompaña esta tarde y que le ha llevado a organizar distintos ciclos de conferencias sobre creación literaria por toda Andalucía y a impartir varios talleres de animación a la lectura e iniciación a la escritura con diversas instituciones como la Universidad de Granada, la Asociación de la Prensa de esa misma ciudad o del Centro Andaluz de las Letras. Nuestro autor es Premio Azorín 1989 y Premio Café Gijón en 1993, entre otras importantes distinciones. Nos gustaría también destacar entre sus obras algunas de las más recientes, como Homero y los Reinos del Mar, de 2009, Las Vírgenes del Desierto, de 2010, y su última creación, Los Fantasmas del Retiro, de 2011, y dos obras publicadas en Internet y, por tanto, de muy fácil acceso, Una habitación en la selva y El realismo de lo singular. Nos encontramos ante un gran autor y ante un verdadero especialista en la difusión literaria, nuestro invitado, José Vicente Pascual, a quien cedo la palabra para que ustedes puedan disfrutar de sus historias y sus personajes, lamentando no poder acompañarle porque tengo que acudir a la inauguración de otra actividad que se celebra también esta tarde en nuestra ciudad. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Ramón, antes de que te vayas, por tus amables palabras de acogida en esta casa. Me han dejado aquí solo ante el peligro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Decía de acogida en esta casa, que por otra parte es una casa que me acogió en Carmona en cuanto que me aveciné en esta localidad, hace ya 3 años y medio. Me llamó mucho la atención, bueno, nos vinimos a vivir aquí, antes vivíamos en Sevilla, Sonia y yo, y nos vinimos a Carmona porque estaba más cerca del aeropuerto y porque es un pueblo que es encantador y es una población grande, en fin, es un sitio para vivir a gusto y bien. Y nos instalamos en la calle Vieja. Entonces, bueno, a mí francamente me dio mucha alegría, fue una satisfacción ver que la biblioteca tan bien nutrida, tan bien organizada, tan bien llevada adelante tanto por María Ángeles como por todos los funcionarios que trabajan aquí, pues estaba al lado de mi casa, prácticamente, porque de la calle Vieja aquí no es que no hay ni un paseo siquiera, hay unos pasos. Y bueno, durante muchos años, ellos lo saben, pues han sido unos vecinos extraordinarios para mí, en el sentido no solamente de que, claro, cualquier lectura que me ha llamado la atención, cualquier libro, que bueno, conseguirlo hay que desplazarse a Sevilla, ahora, bueno, pues vienes aquí y lo consigues, y si no lo consigues te lo consiguen ellos. Y aparte de eso, bueno, pues la posibilidad de estar próximo, estar cercano a gente vinculada al mundo del libro, ¿no?, y de la lectura, como ha sido ello durante todo este tiempo, por lo cual realmente se lo tengo que agradecer. Cuanto más en ese caso, para mí es una satisfacción de verdad. ¿Se oye bien por ahí? Cuanto más es una satisfacción de verdad para mí el poder dirigirme a todos ustedes, justamente después de llevar ya 3 años y medio viviendo en Carmona,
de ser vecino suyo, de conocer el pueblo, que antes le comentaba a Ramón y también a Juan Ávila, ¿no? de haberlo conocido con bastante intensidad durante una época, hasta finalizadas las pasadas elecciones municipales. Ya de ahí estoy un poquito más desvinculado de lo que se llamaría la política local. Antes le comentaba a Ramón que la situación en la que vivimos ahora mismo en España es muy, informativamente hablando, es muy intensa, es una situación complicada, compleja, de la cual yo estoy convencido que entre todos vamos a hacer un esfuerzo enorme y vamos a levantarnos un poco del pesimismo que se ha instalado, esta cosa, y vamos a mandar al garete términos como crisis y tal. Pero es verdad que la situación, pues bueno, te aparta un poco, ¿no?, de la política local, de las noticias locales. Parece que, no sé, que es más importante pues ver qué está sucediendo en la Bolsa y en el gobierno central y qué pasa con la Junta de Andalucía, en todo caso. Pero con todo y con eso, ya les digo que he vivido muy intensamente la vida local aquí en Carmona y con mucha gratitud, porque he encontrado a gente extraordinaria, independientemente de los empleados y funcionarios de esta biblioteca pública. He encontrado amigos, he encontrado gente con la cual realmente podré establecer el vínculo de eso tan hermoso que hay en la vida, que se llama amistad, y que es de las poquitas cosas que realmente merecen la pena en el transcurso de nuestro vivir, ¿no? Bueno, y entrando un poco en materia, yo les explico un poco por encima en qué consiste la actividad. Es muy sencilla. Muy sencilla teóricamente, claro. Es una actividad, un encuentro con autor, hay una lectura previa de obra propia, ¿verdad? Esto para los poetas está muy bien, porque ellos llegan y te leen. Claro, los poetas tienen el peligro ese, que inmediatamente te sueltan 5, 6 o 7 poemas, te los leen de maravilla, leen muy bien, y queda todo el acto muy lucido y queda estupendamente. Yo no les puedo leer esta novela, ¿verdad?, porque no habría ni tiempo ni paciencia por su parte. Bueno, intentaré leer un par de páginas y media como mucho, para no aburrir. Y después, bueno, pues teóricamente se debería poder establecer un coloquio para las personas que tengan interés o intención en alguna pregunta o lo que sea, bueno, y hablar de literatura, hablar de esta novela, de cualquier novela, de novelas mías, de novelas de otros autores, de lo que a ustedes les parezca bien y les apetezca. Eso básicamente es el sentido de esta actividad. Les explico un poco sobre la novela antes de pasar a la lectura. Se titula Los fantasmas del retiro. Es otra de las satisfacciones que he tenido como autor, como novelista, desde que vivo en Carmona, haber publicado esta novela en la editorial Paréntesis, que tiene su sede aquí al ladito, en Alcalá de Guadaira. Yo nunca había publicado en una editorial de Sevilla. Aparte me permitió conocer al director de la editorial, Antonio Rivero Tarabillo, que ha estado aquí, estuvo hace un año, en el mes de abril, estuvo aquí en una lectura que fue un acto estupendo, y la verdad, y realmente es un gran poeta, un magnífico escritor y un extraordinario editor, de los poquitos buenos editores que yo he encontrado en el transcurso de mi trayectoria literaria. Y apareció, pues ya les comento, hace un año, ha hecho ahora a principios de marzo, hace un año que apareció publicada la novela. La novela, como todas las novelas, tiene un motivo, tiene un origen, tiene una causa. Y esta es ni más ni menos pues una noticia que me encontré un día. Vivía yo entonces en Barcelona, y bueno, no sé qué estaba haciendo exactamente por internet, porque nadie, cuando empiezas a darle ahí a clicar con el ratón y miras una página y otra, una noticia, das un enlace, no sabes exactamente qué estaba haciendo, pero desemboqué en un vídeo que me pareció algo realmente fantástico. Y que me removió, evidentemente, muchas cosas mucha memoria de mi vida y de mi infancia, sobre todo, etcétera. El vídeo venía a contar más o menos, el vídeo es un trozo del nodo de aquellos años, del año 1956. Es un trocito de ese nodo en el cual se relata, el nodo en aquel tono así un poco enfático, ¿no?, que había en tiempo de Franco, los investigadores españoles tal, pues estaban investigando en el Observatorio Astronómico de Madrid, habían investigado el planeta Marte y habían descubierto cosas extraordinarias, tales como las que le leo, porque es que además viene, al principio de la novela viene la cita. El vídeo está en YouTube, se puede ver, se pincha Vida en Marte, y inmediatamente sale aquel vídeo, que no olvidemos el año que es, el año 1956. Y la voz del
del locutor de nodo. En aquel tiempo se le llamaba locutor, ahora se le llama de esta manera, pero no sé cómo. Y, por otra parte, les indico también que el año 1956 es el año en que yo nací, que vine al mundo en Madrid también. Entonces, bueno, aquello, yo le digo, me removí un poco el asunto de aquel Madrid, aquella infancia de blanco y negro que tuvo uno, y es verdad que la recuerdo uno en blanco y negro. Y la voz del locutor, por supuesto, una voz así como muy animosa, muy briosa, muy enfática, de aquellos, un poco aguda, ¿no? Como de aquellos tiempos, decía así. Mientras pasaban las imágenes, que se ven las imágenes, dice, durante un mes, los astrónomos del Observatorio de Madrid, señores Gullón, Martín Lorón y López Arroyo, realizaron sus investigaciones sobre el planeta Marte a través del Equatorial Group. Yo les doy mi palabra, esto es un inciso, les doy mi palabra que he investigado 27.000 veces qué demonios sea el Equatorial Group y todavía no me he enterado. No, yo al final en la novela digo que el Equatorial Group es una organización siniestra de nazis exiliados en Paraguay y cosas así. Bueno, total, nadie va a poder rebatirme porque nadie se va a enterar lo que es el Equatorial Group. A lo que vamos. Conclusiones del estudio. Dice, en Marte hay vida vegetal y aún posiblemente vida animal rudimentaria. En la actualidad repercute sobre su meteorología el estado de actividad solar en ritmo creciente y son frecuentes sobre su superficie fuertes vientos que levantan violentas nubes de polvo. Ha envejecido Marte más rápidamente que la Tierra y no está lejana la época en que el agua desaparezca completamente de su superficie para pasar a ser un astro muerto como la Luna. Estos se veían allí a los investigadores, allí mirando con un catalejillo así muy rudimentario de aquellos tiempos, de los años 50, así miraba, y tomando con un blog de notas. En una libretilla, con un lápiz, miraba al tío y apuntaba. Y habían descubierto que había vida en Marte, cosa que al día de hoy, a 2012, después de mandar allí las ondas esas del Viking y el otro y todas las investigaciones habidas y por haber, todavía no estamos seguros ni siquiera de si hay agua o no hay agua. Pero ellos no, los doctores Gullón, Lorón y Martín Arroyo, desde Madrid, en el año 56 descubrieron que había vida vegetal, eso por supuesto, y posiblemente vida animal, aunque sí rudimentaria. Yo no sé si rudimentaria sería que no habría, sería bicho, lo que fuera. La verdad es que es muy interesante, porque es más interesante inclusive que la ciencia ficción. Hombre, yo recuerdo mi lectura de juventud, ¿no? De aquella de la Guerra de los Mundos, del Wells, todas estas novelas y tal, que se cita mucho en la novela. Pero aparte de eso te da un poco el tono de una época, ¿no? Total, ¿qué más daba contar en el nodo aquello que hubiera vida en Marte? Que no sé, de todas maneras, y alguien iba a ir a Marte a ver si había vida o no había vida. Si tú mirabas por aquel catálogo, aparte el nivel, digamos, que había de conocimientos en España en 1956. Si un doctor mira por un catalejo y dice que hay vida en Marte, pues será verdad. O sea, nadie pone en duda esas cosas y tal. Y todo esto, en fin, me removió mucho y al final, urdiendo, como hacemos los novelistas, urdiendo por una cosa, urdiendo por otra, pues me salió un tocho considerable. Evidentemente la novela transita por otros derroteros argumentales bastante más complejos, ¿no? que esta noticia del nodo, pero es realmente la noticia del nodo la que inició la novela. Entonces, les leo un par de páginas, lo pongo en situación que es precisamente es una reflexión sobre lo que estoy diciendo ahora mismo, es decir, cómo a veces la ciencia no es un acto de fe, no es creer o no creer en algo, sino en que sea realmente constatable, ¿no? Y les pongo en situación, simplemente hay un personaje que es el protagonista de la novela, un joven que se llama Silvano Cervera, que por circunstancias muy complejas que ahora mismo no voy a desgranar porque aparte sería muy tedioso, pues está trabajando de ordenanza. Es un brillante estudiante de ciencias físicas en Madrid, en la Universidad Complutense, y está durante un verano trabajando de ayudante, de ayudante de la ordenanza del Observatorio Astronómico. Pero ha conseguido colarse en el observatorio arriba donde trabajan los científicos en el templete y establecer contacto que luego se convertiría en amistad con el profesor Gullón, que es un personaje de la novela. Es un personaje, porque me permití introducir en la novela a estos tres científicos que salen en el nodo, me permití introducirlos como personajes reales. Y ahí al final de la novela hay una nota que aclara un poco, aclara varios temas sobre el argumento de la novela, pero sobre estos tres científicos, Gullón, Arroyo y Lorón, dice más o menos, dice, a ver, esto se aclara de esta manera. Los doctores Martín Lorón, López Arroyo y Gullón
prestaron sus nombres en 1956 a una fábula propagandística divulgada por Nodo, según la cual desde el Observatorio Astronómico de Madrid habían comprobado la existencia de vida en Marte, tanto vegetal como posiblemente animal en estado rudimentario. Más de medio siglo después, me he permitido usar los mismos nombres en la creación de distinta fábula sobre idéntico asunto, más complicada, aunque igualmente ajena a la realidad. Los personajes con sus nombres surgen en atención a la veracidad histórica de unos hechos que sustentan el argumento narrativo, el cual en absoluto se desarrolla con pretensiones de rigor histórico. Es decir, que si los doctores Lorón, Arroyo, etcétera, prestaron sus nombres a una fábula en aquel tiempo que se emitió por el Nodo, pues yo tranquilamente me permití la licencia de tomar sus nombres reales para que participaran en otra fábula, que es esta novela, ni más ni menos, ¿no? Bueno, al final, total, que tenemos a nuestro joven Silvano Cervera, ayudante del conserje del Observatorio Astronómico de Madrid y metido en un lío tremendo, que está intentando, ha conseguido tomar contacto con el profesor Gullón, que es el único, más o menos, en la novela, que tiene un poco más de conocimiento y más de cabeza sobre este asunto. Y el profesor sabe que él es un brillantísimo estudiante de física y le invita a observar el planeta Venus desde el astrógrafo que hay instalado allí. Y entonces él se va a asomar, dice así. El astrógrafo, Dios santo, se lo aclaro por si usted no lo supiera, querido amigo, es un instrumento cuya función consiste en fotografiar cuerpos celestes. Una especie de cámara instantánea capaz de hacer fotos a muchos miles de kilómetros de distancia. La imagen que se divisa desde este aparato, una vez montado y establecidas las coordenadas, queda fija. Como el movimiento relativo de los astros respecto al punto de enfoque es lentísimo, se pueden obtener cientos de instantáneas sin necesidad de cambiar los ajustes y el tiempo de exposición, que puede ser muy largo, lo cual determina, claro está, la nitidez de las imágenes conseguidas. Pero no voy a darle una charla sobre instrumentos astrofísicos, de modo que le resumo la situación. El profesor, muy amablemente, me brindó la oportunidad de pegar el ojo al astrógrafo y contemplar con toda calma el planeta Venus, a lo que accedí encantado. Rubén Darío, uno de los poetas a los que más estimaba, y aún no se me ha pasado el fervor, habría dado la parte sana de sus pulmones por aquel privilegio. Con perdón por la exageración, pobre Darío. Con el ánimo un poco estremecido, me acerqué al ingenio óptico, y allí estaba Venus, radiante, luminoso como una farola en la Gran Vía. Un disco homogéneo, perfecto, nimbado de blancos destellos que lo convertían en misterio con alma propia, emanada de lo profundo en su ser, muy lejana y del todo indistinguible por los humanos, ni a simple vista, ni con el más moderno astrógrafo. Mantuve la observación al menos un cuarto de hora, asombrado, mejor dicho, encandilado. La estrella del atardecer, por cierto, el lucero de Carmona. La estrella del atardecer, el iris donde convergen por décadas y siglos las miradas de todos los soñadores sabidos en el universo mundo, allá se me manifestaba como lo que era, un perfecto círculo de luz en medio del vacío estelar. ¿Ve usted algo? ¿Qué ve?, me interrogaba el profesor a cada poco. La luz, nada, y volví a insistir. ¿Nada más? No. Pensé que algún detalle se me pasaba por alto, cierta sutil característica del planeta que cualquier avezado observador sabría apreciar, omisión nada extraña en un absoluto novato sin ninguna práctica en el arte de la contemplación galáctica. Gullón volvió sobre el asunto, ya un poco cargante en cuanto me separé del astrógrafo. ¿Pero en verdad no ha visto usted nada? Nada de nada, profesor. ¿Debería? No. Disculpe, pero no comprendo. Si no ha visto usted nada, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Qué conclusión obtenemos? ¿De qué? Gullón se puso doctoral, como si el espíritu se le hubiese trasladado a las aulas universitarias y desde la tarima y fascistol de una de ellas me hablase. Reflexione, Cervera. Usted es un buen estudiante, posee una sólida formación en la materia y sin duda será capaz de responder a mi pregunta. Se la formulo un poco más despacio. Ha observado un buen rato al planeta Venus, a través de uno de los instrumentos más precisos que existen y se utilizan a tal fin. Me dice que aparte el disco rutilante y la aureola luminosa no ha visto nada. Pero, hombre de Dios, si no ha visto nada, alguna explicación ha de haber, ¿no le parece? Por supuesto, profesor. Venus está rodeado por una densa capa de nubes. Sabemos que está compuesta por dióxido de carbono, nitrógeno, pequeñas concentraciones de sulfuro de carbono, helio, argón, otros gases por identificar y agua, claro.
Esa concentración de nubes tan compacta lo hace impenetrable a la observación humana. Perfecto, clamó el profesor. Parecía a punto de dármela aprobado. Los doctores Martín Lorón y López Arroyo, desde el otro lado de la sala, se estaban fijando en nosotros. No disimulaban su escéptico entredicho de la escena, como si pensasen, ya está Gullón con sus extravagancias. ¿No que acaso de esos pelafustanes siga mi razonamiento? Cervera, atiéndame. Volvió a la carga con su planeta. Venus, esa tarde se me empezaba a volver antipático. Dígame, precisamente porque no ha visto nada, ¿alguna conclusión habrá extraído? Pues no, señor. Respondí con cierto orgullo gremial, pues a fin de cuentas solo me faltaba un curso para ser tan licenciado en ciencias físicas como Gullón, aunque la distancia de nuestros saberes fuese el triple de la que separa Venus de la Tierra. Mas no iba a permitir que él ni nadie pusiera a prueba mi integridad como hombre de ciencia, aunque fuese en puertas de obtener el diploma que me acreditase como tal. Nada de eso. Si no se ve nada, nada se ve y no podemos sacar conclusiones de ninguna clase. Esto es lo básico, profesor. Es el ABC de todo investigador. Gullón quedó pensativo un instante. Yo creía que mis palabras iban a decantar su juicio hacia los extremos del suspenso, cuando de súbito una amigable sonrisa apareció en su semblante. De usted puedo fiarme, Cervera, no hay duda. Evidentemente, el profesor Gullón, cuando se congratula de que Silvano Cervera le haya reconocido que no ve nada, y como no ve nada no puede sacar ninguna conclusión, se está refiriendo a la cantidad de teorías absolutamente estrafalarias que circulaban en aquellos tiempos en los ámbitos de la información y de la ciencia, según la cual como Marte no se veía nada por muchísimos motivos, muchísimas razones, y cada cual aventuraba la suya, y cada cual aventuraba su conjetura, su teoría. Había una que era, con eso termino, había una que era particularmente curiosa, de un científico inglés, por cierto. Estuvo años y años y años y años investigando el planeta Venus y veía lo mismo que veía Silvano Cervera y lo mismo que se ve hoy en día, nada. El planeta más cercano que tenemos y al mismo tiempo parece que es el más esquivo, ¿no? El más fugitivo, no hay forma de echarle el ojo. No veían nada. Y entonces este científico inglés, que no me acuerdo, en la novela viene, no me acuerdo del nombre, tenía una teoría extraordinaria que decía lo siguiente: no podemos ver nada en Venus porque está rodeado de una capa de nubes espesísima. Eso quiere decir que en el planeta, que tiene unas dimensiones aproximadamente muy similares a las dimensiones de la Tierra, es un planeta que debe tener un clima forzosamente húmedo. Por además, la distancia con el Sol también es muy similar a la de la Tierra. Un clima húmedo y bastante cálido, lógicamente. Un clima húmedo y cálido ha determinado forzosamente que tiene que haber agua y formaciones vegetales igual que en la Tierra. Pero claro, una vegetación similar, una vegetación por supuesto selvática, ¿no? Frondosísima y tal, como de la selva, ¿no? Porque claro, hay mucha humedad y calor, pues como en la selva. Y una vegetación más o menos por la situación de la edad del planeta Venus y tal, similar a la que había en la Tierra en tiempos de la edad jurásica, aproximadamente. Con lo cual no sería de extrañar, planteaba este científico, que en el planeta Venus hubiera seres vivientes muy similares, o parecidos o iguales a los antiguos dinosaurios que había en la Tierra, aproximadamente. Esa era la teoría. Argumentación es la siguiente: no veo nada, luego hay dinosaurios. No, claro, esa es la argumentación. No veo nada, luego hay dinosaurios. A mí eso me ha fascinado toda la vida. Es un acto de fe escalofriante, ¿no? Vertiginoso. El no veo nada, luego hay dinosaurios. Pero es que, en realidad, nos pasamos la vida haciendo eso. Todos, los seres humanos, hacemos eso exactamente. No me explico por qué estoy en el mundo, luego tiene que haber una causa muy sobrenatural a ello. No sé qué hay después de la muerte, luego tiene que haber un Dios que me acoja en su seno. No sé por qué demonios tenemos que envejecer, luego debe de existir corporación dermoestética o algo parecido, ¿no?, para solucionarlo. No sabemos nada, luego hay un montón de cosas, ¿no? Y nos pasamos la vida inventando conjeturas y teorías. Unas nos consuelan, otras nos desesperan, otras, bueno, pues nos hacen más sabios o menos sabios, pero en definitiva nos pasamos la vida estableciendo conjeturas. Y tremendos actos de fe. La misma religión es un acto de fe, su propio nombre lo dice. El que lo tiene la tiene y el que no la tiene la fe. Y la religión, por Dios, que nadie quiera ver en mis palabras, ni muchísimo menos ningún ataque a ninguna creencia religiosa, ni nada que se le parezca.
Pero la religión es una cuestión de fe fundamentalmente, es una cuestión y claro, es decir, como no veo nada, tiene que haber un entramado enorme, tiene que haber unas fuerzas sobrenaturales enormes que nos sustenten todo, que den sentido a nuestro vivir. Como nos acostumbramos a ese método, pues ya nos acostumbramos absolutamente a todo. Y ya lo aplicamos en cuestiones mucho más prácticas de nuestra vida, ¿no? No entiendo nada, no sé nada de lo que sucede. Debemos vivir una sociedad muy democrática, porque, claro, democracia debe haberla. En tiempos de Franco no sabíamos nada. Francamente, en tiempos de Franco era yo muy jovencito, pero bueno, sí viví aquella época y era así, ¿no? No sabía nada. Bueno, pues debe haber alguien en Madrid que esté gobernando esto, que se está haciendo cargo de cómo funcionan las cosas, de que los tranvías salgan a las 7 de la mañana, esa cosa y tal. Y en realidad es nuestra forma de transitar por el mundo, estableciendo teorías, conjeturas más o menos plausibles, conjeturas más o menos verosímiles, que nos mantengan aquí tranquilos y que nos consuelen, que nos conforten y que nos den un poco de esperanza. Y eso es en el fondo, de eso es de lo que trata la novela de los fantasmas del retiro, de la capacidad enorme y la habilidad enorme, el ingenio enorme que tenemos los seres humanos para simplificar nuestra vida, complicando muchísimo nuestro ideario colectivo, ¿no? Para que nuestra vida sea simple, tenemos que creer en cosas muy complicadas, muy remotas, etcétera. Y de eso más o menos es de lo que trata la novela, aparte de otros aspectos argumentales que ahora mismo, pues la verdad, ya iba a ser demasiado largo exponerle. Yo, si les parece, y si alguien quiere, sobre lo que he hablado, sobre la novela, en fin, o el tema que más les parezca oportuno, podríamos establecer que a mí es que me gusta más así, ¿no? Establecer un pequeño coloquio, lo que fuera, si alguien quiere hacer alguna pregunta, o en fin, o entrar en debate, o rebatirme, o decirme, en fin, ya que sé, lo que les parezca oportuno y conveniente a ustedes. Yo, como no hay un moderador, no puedo decir, bueno, ahora, ¿quién? Estoy aquí a pública subasta, parezco el de donde de las mantas, yo lo pregono y yo lo vendo. Por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho sobre tu obra es la proximidad con lo que trata tú a tus personajes. ¿Qué características debe tener un personaje para llegar a ser creíble y a ser un personaje que sea atrayente en una novela, a tu parecer? Pues eso es una pregunta tremenda, porque vamos, eso... No, hombre, no, porque los novelistas llevan toda la vida planteándose exactamente eso, es decir, cómo crear personajes que sean realmente personajes verosímiles y que al mismo tiempo sean atractivos y que llamen la atención del lector, inclusive que establezcan paradigmas, ¿no? Paradigmas literarios, que establezcan modelos de personajes, ¿no? Es decir, bueno, lo que hizo Cervantes con el Quijote fue ni más ni menos que crear dos personajes. Ese es el gran acierto capital de Cervantes, de la literatura española y de la literatura universal, crear aquellos personajes. Tal es así que Shakespeare, por ejemplo, se dedicaba a escribir obras de teatro buscando crear personajes que fueran tremendos, ¿no? Y que fueran a arraigar en el paradigma. El personaje no deja de ser más que el paradigma humano. En consecuencia, en cuanto mejor, es decir, el ejemplo, el modelo, un modelo de conducta, un modelo de comportamiento, un modelo de persona. Claro, hay tantísimos modelos de personas que, bueno, y de formas de estar en el mundo y de ser, que hay posibilidad de infinitos, incontables, no iba a decir infinito, no, pero incontables personajes. Yo creo que fundamentalmente son esas dos cosas. Primero, que sean verosímiles, es decir, que actúen con coherencia dentro de la novela, dentro del argumento, y que no desentonen. Vamos, que no se puede sacar un niño en una película de Romano. Esa es la primera. Y la segunda, pues que el personaje sea capaz de establecer un modelo, de tener referencia a un modelo humano que sea reconocible, que diga, mira, sí era... mira, es igual que mi vecino, y mira, lo mismo, no sé, que establezca esa complicidad con el lector, ¿no? Esa cercanía con el lector. Yo creo que es lo más interesante, y además siempre me sale igual, porque cuando los personajes que no son más próximos, donde tengo yo el modelo, lo tengo más cercano, siempre son los que salen más verosímiles. En esta novela pues sale mi abuelo Paco, el que hace de conserje Claro, vamos a ver, si yo tengo que imaginarme un conserje, pues el conserje que yo conocí toda mi vida fue mi abuelo Paco, que no fue conserje del Observatorio Astronómico de Madrid, él era conserje de la Embajada de Marruecos.
Y era un hombre, pues mi abuelo don Francisco González García era un hombre, a pesar de su, era valenciano, a pesar de sus apellidos. Todos en la familia tenían todos apellidos valencianos, menos mi abuelo, que por una serie de circunstancias familiares muy tontas le tocó llamarse González García. Y estaba siempre protestando, decía, yo soy más valencià que todos vosotros. Y ahora, y este Fuster, Soler, y yo, González García. Y eso le fastidiaba mucho. No, pero era un hombre muy peculiar, porque él tenía, entre otras muchísimas cosas, ¿ves? Para contar de él no parar, pero entre otras cosas él tenía carnet de conducir en aquellos tiempos, desde jovencito, desde los 18 años, desde los 16 años, y además su padre en tiempos tenía un Ford de estos, un Mercedes de estos tremendos. Y en realidad lo contrataron de conserje en la Embajada de Marruecos porque a ningún funcionario de la Embajada de Marruecos le permitía a la Guardia Civil conducir por Madrid el Mercedes diplomático de la Embajada, porque no convalidaban el documento de conducir que no se daba en Marruecos, porque no había, eso no existía. Como mi abuelo tenía el carnet, y como mi abuelo también era íntimo amigo del jefe de la Guardia Mora de Franco, del que mandaba, los más mayores lo acordáis seguro, de aquellos que iban a caballo con unas capas blancas, que eran todos, eran rifeños, marroquíes rifeños. Era muy amigo también sale en la novela, Muhammad al-Assad, era muy amigo de mi abuelo. Entonces, bueno, entre que tenía carnet de conducir y que tenía enchufe, pues lo colocaron de conserje en la Embajada de Marruecos. Y hacía cosas así, iba cuando venía Mohamed V a Madrid, el rey de Marruecos, pues lo recogía en el Mercedes, lo llevaba a la embajada, luego de la embajada lo llevaba al Pardo, a que se entrevistara con el caudillo, y mientras el rey de Marruecos y Franco estaban en el Pardo allí, debatiendo de sus asuntos, de sus cosas, pues mi abuelo cogía el coche, se venía al barrio, montaba a todos los niños, nos montaba a todos y nos daba un paseo por Madrid. No, sí, hombre, eso lo hacía. Y entonces mi padre se desesperaba con él, decía, pero este hombre es un inconsciente, por Dios. ¿No ves? Ahora, con toda la chiquillería del barrio montada allí, le pasa cualquier cosa y lo están esperando el rey de Marruecos y Franco, ¿eh? Pero bueno, mi abuelo era así, era un poco... En la novela le ponen de mote Paquito el tarambana. Era un poco tarambanilla, ¿no? Era un poquillo así, pero era una persona encantadora, entrañable, ¿no? Y bueno, todo el mundo ha coincidido en que es el personaje más... no sé, como más jugoso de la novela. No es protagonista, es un secundario, pero es un personaje muy jugoso porque está lleno, bueno, el anecdotario es tremendo, bueno, que no me tires de la que mi abuelo no, que me pongo a contar de mi abuelo y es que no paro en 2 días. Tocayo, dime. Aquí tenéis un futuro magnífico escritor de Carmona, ¿eh? Bueno, ya, sí, eso seguro, ¿eh? Ya os lo digo a vosotros que sois todos aficionados a la lectura y a los libros y tal, para que lo sepáis, que aquí lo tenéis. A mi tocayo José Vicente. Hala, ya te he pregonado, venga. Dime. ¿Cuándo viste que estaba la novela terminada? ¿En qué momento? Cuando llegué a la página 530. Dije, esto tiene que estar ya grabado, pues esto ya le queda poco. No, hombre. Pues cuando quieres, cuando... Hablan en los móviles, pero... No, hombre, cuando la novela sabes que está terminada, cuando has terminado de contar la historia que tienes que contar. Y ya no da más de sí. Y cuando ya no da más de sí y sabes que está terminada y sabes que el argumento ha cerrado, y ha cerrado como debe y como toca, y como tú quieres, no se te ha ido de las manos el argumento. Porque llega un momento que te puedes encontrar encajonado y dices, bueno, yo quería contar esto, pero es que esto no encarta, no cuadra. Esto no se lo va a creer la gente. Entonces, cuando sabes que queda el argumento cerrado, queda redondo, pues sabes que la novela está terminada. Y entonces sabes que ya te quedan, una vez has terminado de redactar la novela, eso lo sabes tú también, pues sabes que ya te quedan solamente un par de años de trabajo con la novela, una vez escrita. Te toca guardarla en un cajón 6 o 7 meses, dejarla con los consejos que te estoy dando tan buenos y me va a dejar con la palabra en la boca. Vaya, bueno, pues cuando vuelva continúo yo con las cosas estas de lo que me ha preguntado, porque es que quiero yo que me escuche este muchacho. No, ¿qué va? No, porque además mira, yo tengo publicadas, ahora mismo creo que tengo publicadas 19 novelas. Ahora después del verano va a aparecer otra. Son de muy diversa ambientación histórica, en épocas muy distintas. Son novelas los argumentos son extraordinariamente variopintos.
Y yo no me puedo identificar con los personajes, ni me puedo identificar... No, claro, personajes míos, claro que son hombre, claro, la novela es mía, la he escrito yo, o sea, todo lo que está aquí, antes de estar aquí, esto en mi cabeza. Pero, a ver, simpatía personal toda, ahora identificación no puedo. Es verdad que uno vuelca mucho de su propia experiencia, de su propia memoria, y por supuesto del oficio de escritor como tenga, lo vuelca en cada novela. Aquí, claro, hay trazos de un Madrid de los años 50 que yo viví siendo muy niño, pero el cual recuerdo perfectísimamente. Hay muchos trazos de ese Madrid metido en esta novela. Y esos trazos para mí son importantes en mi propia memoria como escritor, perdón, en mi propia memoria como personal, que luego evidentemente van a trascender para mí es extraordinario poder volcarlos a través de una novela. En esta y en más novelas también aparece, ¿no? Ese mundo de Madrid de los años 50, que era un mundo fascinante, era un mundo lleno de misterio, era un mundo asombroso, ¿no? Independiente, aparte de los tópicos que pueda haber sobre la época, uno imagina Madrid, capital de España, 1956, uno imagina una ciudad muda, una ciudad como aplastada por el frío, como aplastada por la grisura del nodo, y que no hay nada. Sin embargo, es todo lo contrario. Madrid era un mundo absolutamente mágico, maravilloso, lleno de insinuaciones de la realidad, lleno de símbolos, lleno de sugestiones de la realidad. Para un niño era mejor que Disneylandia. No era, y por supuesto mucho más divertido, porque podías liarte a pedradas de verdad con la gente. No, en Disneylandia no, porque te llaman, hay niños, no, te liabas a pedradas con la gente, hacías unas peleas y llegabas con un ojo morado. Era extraordinario. Claro, todo eso sí se vuelca en la novela, ¿no? Todo ese mundo tampoco era un mundo idílico, era un mundo duro, ¿eh? Era un mundo duro. Nosotros jugábamos, yo me acuerdo, jugábamos con un amigo nuestro, se llamaba Rafa, y se seguirá llamando, claro, se llamaba Rafa, que su padre había sido albañil, pero se había caído del andamio y se había matado en aquel Madrid que era continuamente en obras, creciendo continuamente, recibía a gente de toda España que iban allí en busca de trabajo y tal, y se construía muchísimo. Bueno, pues en esa vorágine de obras y tal, se había caído del andamio y se había matado. Entonces, ¿cómo jugábamos? El chaval bajaba las herramientas de su padre, las bajaba allí a la calle, y todos los niños del barrio jugábamos con las herramientas del albañil fallecido en accidente laboral. Y nuestros juegos eran pues hacer zanjas y hacer trincheras, paliarnos a pedradas, tirar árboles. Bueno, eso es lo que pretendíamos, claro. Derribar árboles como si fuéramos leñadores canadienses, cosas así. Y jugábamos con las herramientas de un accidentado que había fallecido. Es un poco así, ¿no? Una realidad entre bastante dura en ese sentido, pero al mismo tiempo es extraordinaria. Son vivencias, es una experiencia una infancia marcada por esa intensidad de aquel Madrid. Y que no haya conocido por aquí también lo sabe que era así. Y todo eso sí también se vuelca en la novela. Pero vamos, que identificarme con las personas, me identifico lo justo nada más. ¿Qué era lo tuyo? Bueno, lo mío era cuando sabe el momento exacto. Lo que se hace cuando se termina una novela. Venga, sí, a ver. ¿Has acabado ya de hablar por el móvil? Sí. Vale, me alegro. Y en cuanto al prólogo, es una cosa que... Yo prólogo, como no tiene prólogo, problema ahorrado, problema que se ahorra. Tiene una coda, una nota final del autor, pero porque tengo que aclarar un par de cosas, un par de mentiras que he contado y que no, porque cualquier lector avezado que sepa del asunto, por ejemplo, digo que don Álvaro Cunqueiro le dieron el Premio Nacional de Literatura en 1956, no es verdad. Se lo dieron en 1958. Cualquier conocedor de la literatura sabe que es un gazapo. Yo lo aclaro, digo, hombre, es que he tenido que mentir un poco en 2 años solamente. No, mentí menos todavía, porque le dieron el Premio Nacional en el 58 por las crónicas del Sochantre, pero él la escribió originariamente en gallego, don Álvaro, que era de Mondoñedo, y su lengua, él escribía en gallego. Y en el 58, y la publicó en el 56 en gallego, y le dieron el Premio Nacional de Literatura en el 58 a la traducción al gallego. Pero en realidad la novela estaba escrita en el 56, que es el año en el que yo le otorgo el Premio Nacional de Literatura, por ejemplo. Todas esas cosas se explican al final de la novela. Los prólogos te los ahorras. Y prólogo del autor más todavía. Un amigo que te escribe un prólogo si tú quieres, pero el autor... A ver, el torero no sale a la plaza y dice: señores, que voy a torear. Mire usted, voy a torear porque voy a meterme yo entonces voy a meterme a torero. Y me fui con mi amigo fulano a la casa campo que me dice: no, el torero sale y torea. Déjate de prólogo. No hay prólogo. Este es el próximo mejor escrito de que va a las Carmona, sin
prólogos. Luego estará el novelista con prólogos, pero este va a ser sin prólogos. Déjate de prólogos. ¿Qué más? ¿Y la novela terminada? No, hombre, no, que las tareas, los deberes que tiene uno cuando termina de escribir la novela, dice, ya he terminado de escribirla. Primero, te estaba contando, primero, la coges y la metes en un cajón 6 o 7 o 8 meses. Te olvidas de ella. Olvidado, te dedicas a otra cosa. Te apunta a una página de estas de internet de... ¿Tienes novia? No. Pues hay unas páginas buenísimas para eso. Te apuntas allí y tal. Lo que tú quieras, te dedicas 6 o 7 meses a lo que te dé la gana. A los 6 o 7 meses vuelves, coges el manuscrito y lo lees. Empiezas a leerlo desde el principio con mucha atención. Te das cuenta de que ya el manuscrito parece que lo ha escrito otro, que no lo has escrito tú. Porque ya no estás con esa inmediatez, con ese el fervor de estar escribiendo. No, ya tienes esa distancia, hay que cogerla, es fundamental. Porque si no, no ves nada, no corriges nada. Estás corrigiendo sobre algo que acabas de escribir. Tienes que esperarte eso, por lo menos ese tiempo. Ese trabajo de corrección, pues, te puede llevar tranquilamente otros 6 meses. Porque escribir, todos los novelistas lo saben, escribir es reescribir. Y volver a escribir otra vez. Y tachar. Y tirar, antes se decía tirar folios a la papelera, ahora no, a la papelera de reciclaje del ordenador, y volver a escribir, y ese trabajo te puede llevar tranquilamente, pues eso, otros 6 o 7 meses. Una vez ya le has dado el finis coronat opus definitivo, es decir, que ya se ha terminado de verdad, pues lo que yo te digo, búscate un editor. Que eso ya te puede llevar. A algunos nos lleva, hombre, a mí yo he tenido suerte con eso, la verdad. A mí me suele llevar ese trabajo entre 6 y 7 meses, por ahí, promedio, eso más o menos. Hay gente que lo lleva toda la vida y al final no... Hombre, vosotros no, ya más es verdad, es así, en Sevilla, bueno, digo, vosotros tenéis en Sevilla, no es verdad, tenemos en la historia de la literatura española, pero bueno, que era sevillano, más conocido y más renombrado y más acreditado y más reconocido que Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Sabéis lo que publicó Bécquer en vida, no? Nada. Y el hermano, no sé si lo publicó él, el hermano con mantenerlo y costearlo y tenerlo, porque el hermano también era artista, era pintor, lo entendía perfectamente su otro hermano, es decir, había ahí una simpatía enorme y además se querían mucho. Y como lo comprendía y como sabía de su talento, pues bueno, el hermano se dedicó toda la vida, hombre, a ayudarle y tal. Pero Bécquer, publicar. Ese fue el otro mundo. Pues ahí está la cosa. O sea que ese es el último trabajo que hay. Y una vez el editor tiene la novela, también te vuelve a olvidar de ella. Esto ya es un consejo ya más profesional que otra cosa, porque es que luego hay autores que se obsesionan. Es que yo mi novela, es que me la tienen que sacar, es que la portada no me gusta, es que si la llevan, no, mira, eso ya es trabajo del editor, que esa es su profesión, ese es su oficio. Editar la novela y llevarla, y ponerla en la librería, y promocionarla, y llevarte de un sitio, y llevarte a otro, y ponerte... Eso ya es trabajo del editor. Tú ya como autor ya has cumplido. Luego si te toca ya de vez en cuando, pues bueno, esto. Hombre, claro, por eso te digo, los autores así un poco peñazos, es que hay autores que son muy pesados, pero bueno, eso ya hablamos otro día. ¿Y hay alguna cosa más por aquí? ¿Qué es lo que te lleva a escribir? O sea, ¿qué te motiva a la hora de comenzar una historia? ¿Es una idea que tienes? ¿Es una anécdota? ¿Un personaje? No, había así, es que eso también es un poco complicado. Hay por ahí una definición un poco cursi. A mí me parece un poco cursi, ¿no? Y más que cursi, un poco pedantusca, es un poco pedante, ¿no? Que eso lo han repetido muchos novelistas, que dicen, no, el novelista no elige a la novela elige al novelista para ser escrita, cosas así. Es decir, el tema, ¿no? El tema elige al novelista. La verdad es que algo de eso es cierto. El novelista que se dedica a esto, no el señor que ha escrito una novela por la circunstancia que sea, sino quien ha hecho de esto su dedicación en la vida. Pues eso, normalmente solemos ser gente que estamos siempre con la antena puesta. Y tú vas por el mundo un poco receptivo mentalmente, ¿no? A ver. Y de vez en cuando es cierto que te asaltan imágenes, te asaltan situaciones, te asaltan personajes. A mí, ya lo conté antes, fue por una chorradita de estas de verlo en YouTube, ¿no? Pero claro, eso hace que al final
todo hilvane. A ti te pueden estar interesando 2, 3, 4, 5 asuntos y están todos dispersos. Y en un momento determinado hay algo que funciona como engrudo, ¿no? Como cola de pegar, ¿eh? Y entonces ya todo cuadra. Dices, hombre, aquí lo que hay es una novela. Aquí lo que hay es una novela. Y eso es lo que... Y claro, tiene que llamarte. Tiene que llamarte el tema porque necesitas aliento para escribir la novela. Una novela no se escribe de una sentada, ¿eh? Como una poesía, como un poema. Aunque luego haya que sentarse otras 40 veces para corregir el poema, que si hay algún poeta por aquí, que no se me vaya a mosquear. Pero no sé si una novela se escribe a lo largo de un año y medio, algunas tardan más, y necesitas aliento para escribirlo, y ese aliento solamente te viene determinado porque efectivamente el tema sí te llama, sí te atrae, y además en ese momento te estás explicando tú ya las cosas al mismo tiempo que intentas contarlas. Y te está dando un montón de explicaciones, estás descubriendo cosas mientras escribes, estás descubriendo sobre personajes, sobre situaciones, sobre el tema que estés, y eso te mantiene cogido al hilo de la novela. Yo no me puedo leer a mí mismo como autor, evidentemente. Hablando de cosas pedantes, era tremendo eso lo decía Sartre, ¿no? Decía, yo es que no puedo leer a Jean-Paul Sartre. Soy el único ser del universo que no puede leer a Jean-Paul Sartre. Porque era así el hombre de pedante. Es cierto, yo no me puedo leer a mí mismo como autor, pero la experiencia de lector, de leerme, la tengo yo como autor cuando escribo. El desvelamiento de la trama, de los personajes, de las situaciones, del argumento, lo tiene uno conforme va escribiendo. Y conforme vas un poco calibrando por dónde va a ir y tal. Y ese tema que te llama, que te sugiere, es el que se tiene que mantenerse vivo mientras se está redactando la novela. Porque si no, te aburre. Te pasa como un amigo mío que era el mejor autor de novelas del mundo, pero por la mitad. Porque siempre decía lo mismo, dice, no, cuando voy por la mitad me aburro y la dejo. No, es verdad, y la dejo. Yo tenía dos amigos novelistas buenísimos. Uno que escribió lo menos, pero que no te exagero, lo menos, pues 7 u 8 novelas, pero por la mitad. Se quedaban ahí y ya no había más novela, porque se aburría. Y luego otro que no escribió ninguna, pero era un novelista muy bueno. Pero no escribió ninguna porque... por cierto, le llamaban Becker de apodo, ese nombre, Jacobo, se llama Jacobo, le llamaban Becker. Y decía el hombre eso, y digo, ¿qué, Becker, cómo lleva la novela? Y dice, la he dejado. Y digo, ¿pero por qué? Porque tengo es que Becker era genial, dice, tengo problemas con las metáforas. Digo, no me digas, ¿qué problemas tienes? Dice, pues que siempre pongo las mismas. Digo, entonces deja la novela, mejor mancho. Los símiles, las comparaciones, ¿no? Es que tengo problemas con las metáforas porque siempre pongo las mismas. Pero Becker él estaba convencido que era un novelista magnífico si no hubiera tenido problemas de metáforas. Que ahí estaba el asunto, los problemas de metáforas. Grande el Becker, grandísimo. Una perceptividad que tenía de la realidad extraordinaria, un tipo extraordinario. Pero falló en el tema novelístico, ahí se quedó... no cuajó su vocación literaria. No, claro, tiene que gustar, tiene que gustar, si es que no te gusta, no, yo no sé ya si me gusta o no, es que no se hace otra cosa en la vida, ¿sabes? Sí, tiene que ser, mira, eso es muy fácil. Si tú estás en el colegio y tienes 9 años y estás mirando a tus compañeros y estás mirando al profesor y estás diciendo, tengo yo que escribir una novela que trate de tal y bueno, ¿sabes? Seguro, seguro. Y luego escribí una novela de 2 folios, como que escribí yo. Se titulaba Guerra o Paz. O Paz. Porque en mi casa había una que se titulaba Guerra y Paz, de León Tolstoy, claro, la enorme novela, ¿no? La enorme obra maestra de la historia de la literatura. Y yo veía aquel libro, claro, yo aún no lo había leído, claro, evidentemente, porque hay un tocho enorme. Y yo decía, yo tengo que escribir una novela como esta, así de borde, tal, pero sobre la vida, ¿no? Ana María Matute, por cierto, muy buena amiga, y una mujer extraordinaria, escribió su primera novela con 4 años. Se titulaba La vida. La vida. Sí, se titulaba La vida y tenía 1,5 folios. Yo escribí Guerra o Paz tendría yo 7 años. Porque ya vivía yo en Granada, pues tendría yo 7, 8 años. Y tenía 2 páginas. Guerra o Paz, y era de una guerra y unas cosas. El que así empieza, mal acaba.
Acaba en la Biblioteca Pública de Carmona hablando con la gente. Ahí, venga. La prensa, cuidado. Preguntarte un poquito, has hablado antes de los toreros, ¿no? ¿Eres de lo que te tira en los charcos, te metes en los charcos, o te metes en... te lo aclaro ahora. Te metes en temas que te tienes que documentar sobre el tema y qué parte de documentación y qué parte de creatividad es la que hay en tus novelas, ¿no? Si te refieres a meterme en temas que requieran una documentación especial, sí, no. En el tema del observatorio de teatro. Sí, claro. No, sí, claro. No, pero es que eso a un novelista nunca le ha importado. El que es novelista... yo digo... no, ni a mí, vamos. No es importante, pero ¿qué parte de meterte en esos charcos y de tiempo a la hora de documentarte? Hombre, pues en esta en concreto, la verdad es que no es que me llevara muchísimo tiempo, pero sí requería un trabajo un poco fino, porque claro, yo evidentemente soy de letras, yo de ciencia no tengo ni idea, ni de astronomía, ni de aparatos de medición, ni de astrógrafos de estos, que yo aquí lo explico muy bien, lo que es un astrógrafo, no tengo ni pajolera idea, ni de fotografía, ni de cuerpos celestes, ni de planetas, ni de nada. Entonces sí me llevó un tiempo. Lo que pasa es que ya había una base ahí interesante, que era el libro Cosmos, que es una obra divulgativa, Cosmos, de Carl Sagan, que también sale en la novela, con esa serie aquella fantástica, que es un anacronismo enorme, que también lo explico al final de la novela, que, bueno, pido disculpas porque he adelantado casi 20 años la aparición de Carl Sagan al público, ¿no? Y sí, ese libro se lo había leído hace mucho tiempo y la verdad me había, como mucha gente de mi época, quiero decir, de mi generación, y nos había parecido algo extraordinario. Y sí, hay que documentarse. Lo que pasa es que la documentación, te digo, a un novelista, el que haya que documentarse más o menos para escribir sobre algo, eso es una cuestión que nunca, en principio, le echa para atrás, ni debería echarle para atrás. Se documenta uno y punto. Y si tienes que enterarte de cómo funcionaba una triremio romana, o si tienes que enterarte de cómo se llama la talamite de una nave griega, pues te enteras. Eso no hay problema. Si quieres escribir una novela sobre Cartago y sobre la hija de Asdrúbal, que se llame Salambó, pues y quieres ser Flaubert, pues tienes que irte a Cartago 2 veces, como se fue él, y viajó 2 veces a Cartago. Flaubert era obsesivo, documentándose, obsesivo, ¿eh? Y viajó 2 veces a Cartago. El segundo viaje era exactamente para enterarse de si un acueducto que había llegaba al segundo puerto de Cartago, a las ruinas de Cartago, evidentemente. Un novelista eso no tiene por qué echarle para atrás, ni muchísimo menos. Yo entiendo que es más sencillo escribir sobre temas así muy actuales, muy contemporáneos, que no necesitan mayor documentación ni mayor nada, pero vamos, que no es una cuestión. Importante sí es que la documentación no se note en la novela. En la novela no puede decir, bueno, y como me he documentado mucho, pues ahora os vais a enterar. Y ahora, se detuvo ante la fachada del Obradoiro de la capital de Santiago de Compostela, de la Catedral de Santiago, y entonces observó que no sé cuántas de las volutas... No. Esto solamente se ha permitido, que yo sepa, se permitió hacerlo Humberto Eco en El nombre de la rosa, el muy mamón, pero porque sabía que la gente lo iba a leer porque era Humberto Eco, y encima luego se permitió el recochineo de decir, no, mi novela es como una catedral gótica, como un templo gótico. Tiene un pórtico que hay que atravesarlo para entrar. El pórtico de mi novela son 100 páginas. Si tú eres capaz de superar esas 100 páginas, vas a disfrutar del nombre de la rosa. Si no, ahí te vas a quedar. Hombre, es que tiene tela que uno de los capítulos se llama Contemplación de la biblioteca. No sé qué, y te describe acá... No, eso se permite hacerlo Humberto Eco porque en el fondo está haciendo una chufla enorme al lector y de sí mismo, claro. Pero esto no se puede hacer en una novela. Y de eso pecan muchísimas novelas históricas de estas nuevas que están apareciendo últimamente. Es que se nota mucho. Es decir, mira, ¿qué pasa? Que estás documentado y quieres que nos enteremos, ¿no? Porque vamos, y empiezan a... Y que por cierto se llamaba... Y que por cierto se utilizaba para cuando se ponían a abordar las mujeres en la Edad Media. No. Normalmente es un personaje que todo el mundo tiene, pero bueno. Claro, entonces lo que hay que procurar es, tú tienes que contar la historia, no te dediques ni te dediques a demostrar lo bien que sabes escribir, ni te dediques a demostrar lo mucho que sabes, no, dedícate a contarla bien la historia con una prosa en condiciones y creativa, ¿eh? Dedícate, en el fondo la prosa, en la novela, expresarse en prosa no tiene más secreto que ese. Nombrar, toma nota, José Vicente.
Nombrar a las cosas comunes, a las cosas evidentes, nombrarlas con creatividad. Nombrarlas creativamente. Si la tarde está sombría, no escribas que era una tarde sombría. Intenta ser creativo. Si vas por el campo, no me escribas que la hierba es fresca, suave, mullida, no. Si vas paseando por un día estupendo, no me pongas que los cielos son azules, límpidos, no. Intenta ser creativo al nombrar las cosas evidentes. Y las cosas complejas, que no son evidentes, intenta ser preciso. No me confunda las sensaciones, no me confunda los sentimientos, no me confunda los sentimientos entrecruzados, no. Hay que ser muy preciso para nombrar las cosas que no son evidentes, las cosas difíciles, complejas. Esa es la enorme dificultad de la novela, intentar ser creativo para lo evidente e intentar ser preciso para lo complicado y para lo complejo. Si uno más o menos lo consigue, ha escrito una novela. Si no, pues has escrito papel impreso, ya está. Para lo simple, la metáfora es lo mismo. La metáfora está muy bien, pero cuidado, no te pasa como el Becker. Oye, esto ya me he enrollado mucho, ¿no? Yo creo que la verdad que ha sido, me permití, darte las gracias, José Vicente, por Gracias a vosotros, hombre. Una tarde espléndida en la que creo que hemos aprendido mucho, en la que hemos disfrutado de tu obra y la que espero que te lleves este aplauso que damos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Venga. Muchas gracias. Bueno, ya os lo he dicho antes, que muchísimas gracias y que encantado de estar aquí con todos vosotros esta tarde. Muchísimas gracias a todos, de verdad.